Continuamos con más de las informaciones de Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornelli. Ahorita vamos a escuchar al dirigente nacional de Causa R, Andrés Velázquez, quien se pronuncia sobre el inicio de la campaña del gobierno electoral. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones a esta hora. Como documento plenamente emanado de parte de los obispos venezolanos. Y el día de hoy, consecuencia de una reunión con el presidente del Parlamento venezolano, el doctor Omar Barbosa, el presidente de la Asamblea Nacional, la representante de la Unión Europea, la doctora Mogherini, acaba de declarar que no reconoce tampoco este proceso, que no va a enviar ningún representante para este proceso porque lo desconocen y abogan por un proceso libre, confiable y tomado de común acuerdo con los sectores de oposición. Eso lo ha planteado la doctora Mogherini. De manera pues que, repito, como conclusión, en relación al tema electoral que oficialmente está planteado, el pueblo venezolano le ha dado la espalda a esta farsa electoral. Y no podía ser de otra manera, porque esto, por supuesto, que no es respuesta alguna para la crisis que vive hoy el país. Es imposible que no hablemos del día a día de los venezolanos. Hay dos Venezuelas. Una, aquellos que viven bien, que son los enchufados o relacionados con el régimen. Y la otra Venezuela paralela, la de la mayoría, que lo que está es sobreviviendo. De tal manera que, como ya lo hemos indicado en otras oportunidades, esto es un asunto de sobrevivencia, lo que tiene el pueblo venezolano. Venezuela es hoy pobre de pobreza, pobre de solemnidad, y la farsa electoral no es solución para el problema que viven los venezolanos en este momento. Pudiéramos decir que Venezuela es un país de torturados, o mejor dicho, de triturados, mediante un modelo económico, modelo político, modelo social, que definitivamente acabó con Venezuela. Esto ya es imposible soportarlo, razón por la cual creo entonces que tenemos que asumir en este momento que vive la patria las responsabilidades cada uno de los sectores del país, asumir cada uno sus responsabilidades. Es decir, el pueblo no puede resignarse a vivir en estas condiciones. El pueblo tiene que pelear por calidad de vida. El pueblo tiene que pelear en defensa de sus derechos constitucionales. El pueblo tiene que pelear y defender una condición digna de vida y no puede estar aceptando tranquila y sumisamente cortes de luz como el caso del Zulia, donde, bueno, hoy el corte más recortado es el de 8 horas. Los demás ya sabemos que han sido de 12, de 14 y hasta de 16 horas. El caso de la salud en general. Y todo eso, cuando planteamos que cada sector asuma su responsabilidad, en ese sentido ratificamos la convocatoria para el día de mañana 27 que hace el Frente Amplio en función de generar a nivel nacional una protesta por los casos que sobran para protestar en el país, en este día a día del viacrucis que vive el pueblo venezolano. La Fuerza Armada Nacional, yo creo que es hora, y en ese sentido hacemos el llamado a la Fuerza Armada Nacional a que asuma las responsabilidades que le tiene encomendada la Constitución bolivariana de Venezuela. No es posible que continúen dando apoyo y siendo alcahuetes del abuso de poder y de esta situación de desmadre nacional al cual tiene sometida la nación esta dictadura. En ese sentido, pueblo y Fuerza Armada asumir su responsabilidad. Y la dirigencia política
igualmente tiene que asumir su responsabilidad en una condición tan estelar como la que vivimos en este momento. La condición de orientar, la condición de dirigir, la condición de conducir, la condición de devolver esperanzas, la condición de responsabilidad de presentar alternativas y que efectivamente podamos reanimar a la población venezolana a esta gran lucha, a esta gran batalla que tenemos que dar, porque, repito, Venezuela no puede seguir soportando estas condiciones en las que vive, que son prácticamente de sobrevivencia. Aquí no se puede comer. Aquí, dicho de otra manera, no podemos ni respirar siquiera. Aquí comer va a ser un lujo y eso no se puede tolerar. Por eso llamamos a la lucha. Por eso, para aquellos que plantean qué vamos a hacer frente a la no participación, la lucha hasta lograr vencer y desalojar del poder a Nicolás Maduro. Eso está planteado en esos términos y gracias a Dios tenemos el apoyo internacional, el apoyo de la gran mayoría de los venezolanos, que en general yo sostengo que Venezuela ya llegó al llegadero. Esto no tiene ya una situación para seguir cayendo en el abismo, porque definitivamente, como bien saben, la canasta básica para cada familia cuesta 76 millones de bolívares. Y solo para comer necesitaríamos 1,5 millones diario de sueldo para cada trabajador en Venezuela, porque más de 52 millones cuesta la canasta básica alimentaria. Y en ese sentido, eso no es posible soportarlo en Venezuela. Sobre eso queremos alertar y ese es el compromiso que la Causa R y el llamado que hace a todos los sectores políticos, sociales y en general todos los sectores del país, para lo que va quedando de institución en Venezuela, que son las instituciones prácticamente de la sociedad civil. ¿Cómo se entiende esta lucha? Usted dice se debe dar en repetidas oportunidades. Henry Falcón, el candidato presidencial, ha dicho que todas aquellas personas que llaman a no participar no han propuesto qué se va a hacer luego del día 20. ¿Cómo se enfrenta esta lucha? ¿Cómo se motiva a las personas? ¿O queda en manos internacionales una posible solución de Venezuela? El tema es cerrar filas en torno, uno, no reconocemos esta convocatoria electoral, porque desde su propia fuente de convocatoria ya es ilegal, es fraudulenta ya. Esto no es un tema de cuánto porcentaje vota que le permita a Maduro decir que está relegitimado porque vote 40, 50 o 60%. No, es que ya es un fraude. El tema aquí es de que no reconocemos la convocatoria y no reconocemos su resultado electoral. Y ese es el cierre de filas que estamos solicitando a todos los sectores del país. Y a Henry Falcón, yo le pido que tenga palabra, sencillamente, más seriedad en esto, porque declararon públicamente que si no tenían observadores internacionales que dieran garantías efectivas de un proceso limpio o que fuera equilibrada la campaña, que no lo es, porque ya vemos en lo que anda Nicolás Maduro haciendo campaña con recursos del Estado, con recursos públicos. Bueno, sencillamente él anunció que se retiraría. ¿Por qué no se retira? ¿Por qué no se retira? ¿Por qué no cumple su palabra? Y que eso deje solo a Maduro con su fraude, sin que tenga ninguna excusa para pretender justificar lo que es un resultado ya cantado. Eso debería ser así, en esos términos. De tal manera que lo que estamos planteando, uno, no reconocemos este proceso que ya es un fraude, no reconocemos su resultado desde ningún punto de vista. Abogamos definitivamente por la posibilidad de que se dé un proceso electoral en condiciones como lo están planteando la Iglesia, la comunidad internacional, porque al fin de cuentas queremos dejar claro que no es que estamos contra el voto, sino sencillamente que no hay condiciones para que garanticen el resultado electoral. Y de eso yo puedo hablar con absoluta autoridad moral, porque allí estoy
aún esperando. Y le pido a los medios que no se olviden del caso, el reclamo de Bolívar, donde gané. Y no bastó para que me reconocieran que gané, sino que tuve que demostrar que gané, que hubo un fraude, y tampoco lo reconocieron. O el caso de Juan Pablo Guanipa, que en su caso fue incluso proclamado por el Consejo Nacional Electoral, y un organismo ilegítimo como la ANC, bueno, terminó desconociendo el voto de los zulianos. Eso es una situación, bueno, sencillamente en el que estamos frente a un régimen que puede hacer con el voto lo que le dé la gana. Y si no entregaron aquella gobernación, o la de Bolívar, o la del Zulia, o no respetan el voto que elige del pueblo venezolano, bueno, ¿quién nos dice o qué razones hay para pensar que ellos van a respetar algún reglamento electoral, van a respetar un resultado electoral, o no van a estar montados en un fraude como el que efectivamente están haciendo? Esa es la interrogante que nos tenemos que hacer. De tal manera que aquí lo que queda al pueblo venezolano es vencer a esta dictadura. El llamado al pueblo, porque al fin de cuentas estamos claros que el miedo que la gente le tiene al hambre, el miedo, donde nuestros niños ya están predispuestos frente al tema de pasar hambre. Yo le hago un llamado aquí a la familia, a los padres, a las madres del país. Si van a dejar que esos muchachos se mueran de hambre, si no vamos a cerrar filas en un plan concreto para obligar a resolver esta situación de crisis acompañados con la comunidad internacional. Yo creo que eso es lo que está planteado en esos términos. O los derrotamos y los desalojamos del poder, o, bueno, definitivamente acaban con este país y establecen lo que han venido insistiendo en estos 20 años en establecer. Y allí está el mecanismo, allí está una evidencia. Hubo el cambio en Cuba y Maduro salió antes de las 24 horas, bueno, sencillamente a ponerse de rodillas allá para que los cubanos sigan haciendo lo que les da la gana en Venezuela. Porque al fin de cuentas, detrás de toda esta situación que vivimos, está la responsabilidad de los cubanos también. Señor Andrés, ¿cómo se materializa el desconocimiento de unos resultados electorales del 20 de mayo? ¿Qué le piden los dirigentes de la población para ese día, una vez que se anuncia la reelección de Nicolás Maduro como presidente? Bueno, sencillamente eso ya de una vez lo estamos planteando en esos términos. Desconocemos la convocatoria, porque la convocatoria emana de un organismo que no tiene validez para nosotros y que ya fue desconocido por la Asamblea Nacional. ¿Cómo se materializa ese famoso 350 que hubo durante... Luchando. Hay distintos mecanismos. La propia Constitución nos permite a nosotros herramientas y mecanismos constitucionales que nos permiten avanzar en la lucha, y eso tiene que ver con la movilización de calle. Yo estimo que ahorita la cosa esté fría, porque recordemos que parte de todos estos fracasos que se han venido teniendo en la lucha contra el régimen han desmotivado a la población, eso nadie lo oculta. De alguna manera la gente no tiene confianza, no hay credibilidad en la dirigencia política. Por eso es que hablo de que cada quien asuma su responsabilidad. La dirigencia política que asuma, se empantalone de verdad en esta pelea, en la propia población asuma la defensa de sus condiciones de vida, y la Fuerza Armada Nacional asuma la responsabilidad constitucional que tiene en medio de una situación dictatorial como la que estamos viviendo en este momento. Iba a decir que ahorita no hay protestas, pero que esperaría que después... Exactamente, y todo lo que estamos haciendo, protestas sectoriales en este momento, sectoriales, por cada uno de los problemas que vive la gente en cada uno de sus estados, de manera que ganemos confianza, de manera que ganemos entusiasmo, de manera que ganemos credibilidad. Y una vez que esto esté reanimado, mire, yo lo digo por mí, lo digo por mi organización y lo digo por muchos otros compañeros que acompañan en esta lucha. No nos temblará el pulso para convocar al país a la calle con la fuerza necesaria hasta lograr una solución definitiva.
Declaraciones del dirigente nacional Andrés Velázquez de Causa R. Ya le ha manifestado entonces el llamado y ha reiterado su rechazo sobre estas elecciones del próximo 20 de mayo. Asegura que se tienen que retomar las actividades de calle de esta manera sectorial, como se ha planteado hasta el momento por parte de la plataforma Venezuela Libre, y de una vez que se genere esta confianza en la población, poder convocar a futuras movilizaciones que rechacen los resultados de ese día 20 de mayo de cara a estas elecciones presidenciales. Es parte de la información desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino para BPI TV.